Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim con las tropas de Isboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Sarvia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y tomaron posiciones en lados opuestos. Entonces Abner le dijo a Joab: propongo que salgan unos cuantos jóvenes y midan sus armas en presencia de nosotros. De acuerdo, respondió Joab. Así que pasaron al frente 12 jóvenes del ejército benjaminita de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso aquel lugar que queda cerca de Gabaón se le llama Helcat Asurim. Aquel día la batalla fue muy dura y los siervos de David derrotaron a Abner y a los soldados de Israel. Allí se encontraban Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarvia. Asael, que corría tan ligero como una gacela en campo abierto, se lanzó tras Abner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Abner preguntó: ¿acaso no eres tú, Asael? Claro que sí, respondió. Déjame tranquilo, exclamó Abner. Más te vale que agarres a algún otro y que te quedes con sus armas. Pero Asael no le hizo caso, así que Abner le advirtió una vez más: deja ya de perseguirme, o me veré obligado a matarte. Y entonces, ¿cómo podría darle la cara a tu hermano Joab? Como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner le dio un golpe con la punta trasera de su lanza y le atravesó el vientre. La lanza le salió por la espalda y ahí mismo Asael cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí se detenían a ver el cuerpo de Asael, pero Joab y Abisai se lanzaron tras Abner. Ya se ponía el sol cuando llegaron al collado de Amá, frente a Giach, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Entonces los soldados benjaminitas se reunieron para apoyar a Abner, y formando un grupo cerrado, tomaron posiciones en lo alto de una colina. Abner le gritó a Joab: vamos a dejar que siga esta matanza. ¿No te das cuenta de que al fin de cuentas la victoria es amarga? ¿Qué esperas para ordenarles a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Enseguida Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. Toda esa noche Abner y sus hombres atravesaron el Arabá. Después de cruzar el Jordán, siguieron por todo el territorio de Bitrón hasta llegar a Mahanaim. Una vez que Joab dejó de perseguir a Abner, regresó y reunió a todo su ejército para contarlo. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 360 de los soldados benjaminitas de Abner. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. Capítulo 3. La guerra entre las familias de Saúl y de David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. El segundo Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto Adonías, hijo de Hagit. El quinto Cefatías, hijo de Abital. El sexto Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Durante la guerra entre las familias de Saúl y de David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl, aunque Isboset le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Ayá, que había sido concubina de Saúl. A Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó: ¿acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David.
y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿A quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl, de lo contrario no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino, hasta llegar a Bahurín. Allí Abner le ordenó que regresara, y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David, les dijo. Ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido: por medio de ti, que eres mi siervo, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con los de Benjamín, y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner le propuso a David: permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner, y éste se fue tranquilo. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas, y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido, y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey, y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: así que Abner vino a ver a su majestad, ¿y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted, y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre, y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro, y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos, y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner: ¿por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? No tenías atadas las manos, ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba.
Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la Escritura: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. Salmo 119. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos
para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré. No me abandones del todo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito, y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Una mirada radiante alegra el corazón, y las buenas noticias renuevan las fuerzas.